Varios temas antes de presentar el reportaje que viene. En primer lugar, una nota hoy de los colegas del diario El País, bajo el título «Tribunal absolvió a militar condenado por el homicidio de un militante del MLN y Fiscalía ya presentó la casación». La Suprema Corte de Justicia tendrá la última palabra sobre el asesinato de Hugo de los Santos, que tiene a otros 2 militares retirados cumpliendo condena. ¿Por qué señalo esto? Porque de un tiempo a esta parte se dice que lo señala fundamentalmente es el ex senador Guido Manini Ríos, que la justicia cuando habla de estos temas es prácticamente automática, que el fiscal presenta la acusación, el juez de primera instancia lauda lo que dice el fiscal, luego los 3 integrantes del Tribunal de Apelaciones laudan lo mismo que falló el juez de primera instancia y que la Suprema Corte de Justicia lauda exactamente lo mismo. Bueno, eso está claro que no es así. Este caso demuestra que no es así porque el tribunal finalmente absolvió al militar condenado por el homicidio de este militante y ahora será la Suprema Corte de Justicia la que deba resolver con respecto al tema. Ayer dábamos cuenta aquí en el programa de 2 iniciativas que se presentaron en las últimas horas. Una del senador Pedro Bordaberry y otra del diputado Rodrigo Goñi, ambas tendientes, entre otras cosas, a permitir que personas con una edad determinada no cumplan cárcel en los centros de detención, sino que obtengan el beneficio de la prisión domiciliaria por un tema exclusivamente de edad. Porque, como ustedes saben, hace mucho tiempo está arriba de la mesa el debate con respecto a que las personas que tienen una edad determinada no deberían estar cumpliendo prisión en los centros de detención, sino que deberían estar en sus domicilios exclusivamente por la razón de la edad. Ayer salió un tuit publicado por el doctor Javier Barrios Bove, abogado hoy de la familia Heber, que defiende justamente a la familia en torno al asesinato de Cecilia Fontana de Heber. Ayer, este ex edil y ex candidato a diputado escribió: para los que hablan de los viejitos de Domingo Arena, en la audiencia de hoy el caso Cecilia Fontana quedó demostrado que son privados de libertad privilegiados respecto al resto del sistema penitenciario. Y allí enumeró que tienen, entre otras características, es un centro de reclusión aparte de los centros como por ejemplo puede ser Punta de Rieles, Santiago Vázquez o el Penal de Libertad, que tienen enfermera las 24 horas, que es un área protegida por emergencia privada, que tienen psicóloga una vez por semana y que además cuentan con espacios de esparcimiento, televisores y también un gimnasio. ¿Por qué se dio esta referencia de parte del doctor Javier Barrios Bove? Porque ayer el militar Ricardo Zavala volvió a pedir la prisión domiciliaria en la causa que se investiga la muerte de Cecilia Fontana de Heber. Ustedes recuerdan el famoso episodio de los vinos envenenados. Todo esto para conversar sobre cuáles son las reclusiones, o las condiciones, mejor dicho, de reclusión en Domingo Arena. Doctor Barrios Bove, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Por favor, es un gusto recibirlo esta mañana. Doctor, ¿por qué entendió pertinente ayer a través de ese tuit publicar cuáles son las condiciones de reclusión en Domingo Arena? Se dieron dos casualidades, digamos. Una fue la presentación, como tú muy bien decís, de estos 2 proyectos, y otro, el día de ayer, esta audiencia pedida por la defensa de Zavala Quiteros, que no es un militar, es un policía retirado, solicitando la prisión domiciliaria, fundamentándose en temas de salud, y en los testigos propuestos por la defensa estaban una psicóloga y el médico de Domingo Arena, y bueno, ellos relataron las condiciones que gozan o que existen en Domingo Arena, que en algunos casos hasta podría ser de mayor cuidado en virtud de su edad y algunas patologías que las que podrían tener en su propia casa. Entonces, profundicemos un poco más sobre eso, doctor Barrios Bove. ¿Cuáles son las condiciones de reclusión de las personas que hoy están en Domingo Arena? A ver, tienen un médico que va 3 veces por semana y que además está de retén si llega a ocurrir algún episodio de salud. Las enfermeras que sí están en la unidad 24 horas, que son enfermeras, comunican al doctor y el doctor
o se traslada o imparte las indicaciones de primera instancia. Hay un cardiodefibrilador, que obviamente hay personal capacitado para utilizarlo. Es un área protegida por una emergencia privada, independientemente de la emergencia privada que pueda tener cada uno de los privados de libertad. Como decía hoy, hay una psicóloga que va puesta por el comando del ejército, que va una vez por semana y tiene sesiones o reuniones con ellos de 50 minutos cada uno, a veces es semanal, a veces quincenal. Tienen lugares digamos de circulación, digamos patio, con mayor facilidades que otros reclusos. Tienen un gimnasio y tienen la posibilidad de acceder a televisores. En algunos casos, cuando se habla de patologías, cuando tú tenés un médico a disposición tuyo, enfermera 24 horas, un cardiodefibrilador, en algunos casos es como estar más protegido que en tu propia casa. Obviamente uno no es lo mismo estar privado de libertad que estar en su domicilio, pero cuando se aducen temas de salud, por eso es que lo hacemos notar. Y además hay un informe del Instituto Técnico Forense, que son los auxiliares del Poder Judicial, que establece que a pesar de el estudio de la historia clínica, estaría en condiciones de cumplir reclusión en la unidad penitenciaria. Doctor, entonces, aunque huelgue la respuesta, las condiciones de reclusión de las personas que hoy están en Domingo Arena son bien diferentes a la de los otros penales que, por ejemplo, están ubicados aquí en Montevideo. Sí, ya no hablemos de los penales que tú mencionaste, porque ahí tenemos que coincidir que hay un trato inhumano, claro, como ha dicho el comisionado parlamentario. Pero es también mucho mejor que algunas chacras policiales que hay, o centros de reclusión conocidas como chacras policiales que hay en el interior de la República. Y yo me centro básicamente en la atención de salud, no en capaz que los otros elementos son también para informar o para pintar el lugar Domingo Arena, que es un lugar también específico para estas personas. No están con presos comunes. Entonces, cuando se hace hincapié a los temas de salud, por eso es que yo hago mención a todos los acompañamientos, a todos los profesionales de la salud y medios que tienen a su disposición. Yo no quiero para mi país ni para ellos la situación que viven muchos privados de libertad que están en el Concar o en Libertad o en Punta Rieles o en algunos otros centros del interior. Doctor, otra pregunta también en relación a lo mismo, digamos. No es necesariamente, como plantean algunos abogados defensores de las personas que hoy están recluidas en Domingo Arena, que la prisión en ese lugar deteriore su calidad de vida necesariamente. No está vinculado a la reclusión en función de las condiciones de esa reclusión. A ver, cuando a uno lo condenan o lo procesan con prisión, es una pena. Partamos de la base. Nadie va, obviamente, alegremente a un centro de reclusión. Y es una sanción por los hechos cometidos, que puede traer angustia, otros tipos de sentimientos porque uno está privado de libertad. Sí, lo que no existe son tratos denigrantes, ni se busca martirizar a las personas, pero es una pena. Claro, pero entonces le formulo una pregunta distinta. Las condiciones de reclusión por sí solas no agravan la condición de los reclusos. No, eso lo ha dicho el Instituto Técnico Forense, que establece que a pesar de sus condiciones de salud pueden estar en centro de reclusión, y por eso hago hincapié en las condiciones del centro de reclusión, que son muy distintas a las que el común de la sociedad puede pensar, porque tiene presente las condiciones que tú hacías referencia de la mayoría de los privados de libertad de nuestro país. Doctor, la unidad número 8, Domingo Arena, es un lugar muy especial y muy con una calidad superior al resto de los centros de reclusión de nuestro país. Doctor, ¿qué piensa usted con respecto a los proyectos que se han presentado en las últimas horas del doctor senador Bordaberry y también del diputado de su propio partido,
Rodrigo Goñi, con respecto a que sea de alguna manera preceptiva, en el caso de Goñi, la prisión domiciliaria para personas mayores de determinada edad? A ver, yo acá estoy hablando como abogado, en mi carácter de abogado. Estoy en contra de la legislar con nombre y apellido. En el caso de uno de los proyectos todavía es más grave porque dice a las personas mayores de 75 años que hayan cometido ilícitos, no recuerdo bien en los últimos 30 años o ilícitos vinculados con el último periodo de facto. Yo estoy en contra de legislar con nombre y apellido, y además pensemos que quienes están ahí con todas las garantías del debido proceso. Tú relatabas un caso de hace unos días que fue revertida o fue revocado el fallo de primera instancia por un tribunal de apelaciones. O sea, las personas que están ahí procesadas o imputadas tienen todas las garantías del debido proceso que no tuvieron sus víctimas. Y además, recordemos que quienes están ahí están, en la mayoría de los casos, vinculados a hechos de sangre. Uh-huh. Yo pregunto, si una persona mañana, un homicida múltiple, tiene mayor de 75 años, ¿la sociedad está dispuesta a que pase su pena en su domicilio? Si hay una persona un abuelo que violó a su nieta y a su hija, ¿la sociedad está dispuesta, por más que tenga 75 años, que pague su pena en el domicilio? Por eso es lo que tenemos que comparar. No tiene, a mi criterio, no tiene que ver cuándo se produjeron los crímenes. Uh-huh. Porque son crímenes, digamos, en muchos casos hechos de sangre. Entonces, uh-huh, ese me parece que es lo que la sociedad tiene que evaluar. Porque si no, estamos legislando con nombre y apellidos. Uh-huh. Sí, el proyecto que usted hacía referencia del diputado Rodrigo Goñi dice, establece que cumplidos los requisitos de petición de parte, la edad de 70 años y la antigüedad de los hechos en más de 30 años, el juez deberá conceder prisión preventiva. Es como un proyecto teledirigido, digamos, hacia una sección determinada del tiempo, ¿no? Por eso digo que no estoy de acuerdo con los proyectos a medida o los proyectos hechos con nombre y apellido. Uh-huh. Ahora, además vamos a ser claros. En varios casos, sobre todo que hay tenido, porque muchas veces se argumentan los temas de salud y que estos privados de libertad se terminan muriendo en la cárcel o tienen la mortificación de, a pesar de su tema de salud, estar en la cárcel. Muchos de los privados de libertad han pasado tiempo en prisión domiciliaria por temas de salud, incluso a veces circunscriptos a, por ejemplo, el hospital militar. En este momento no quiero recordar exactamente cuáles detenidos, pero ha ocurrido. O sea, el sistema uruguayo prima las condiciones, en estos casos, de salud de estas personas. Uh-huh. Si quieren ir al médico, el juez lo autoriza. Cuando ha habido casos de enfermedad terminal, han estado o en prisión domiciliaria o en centros de salud. Por eso hago estas precisiones. Uh-huh. Más allá de estas consideraciones con respecto a los proyectos que están arriba de la mesa presentados por Bordaberry y por Goñi, ¿qué opinión le merece lo que se conoció la semana pasada cuando Búsqueda dio a conocer que el propio presidente de la República en el mes de junio había tenido una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia para poner de alguna manera este tema arriba de la mesa cuando le llevó informes médicos de las personas que están privadas de libertad en Domingo Arena? Primero, que los informes médicos que llevó el presidente de la República son del hospital militar. No son, podrían ser informes de parte, que muchas veces es lo que utilizan los abogados defensores. No son los informes del Instituto Técnico Forense, que son los auxiliares de la justicia, que podríamos decir neutrales, entre comillas. Segundo, me parece una injerencia indebida del Poder Ejecutivo, de la cabeza del Poder Ejecutivo, del presidente de la República, con la cabeza del Poder Judicial. Ahí me parece que se está violando la separación de poderes, que es lo que garantiza el sistema republicano democrático de gobierno. Yo lo dije ayer a otros colegas en una nota que me hicieron, ¿qué hubiese pasado, qué hubiese opinado la sociedad si cualquiera de los anteriores presidentes
desde el 85 hasta acá hubiesen hecho la misma medida. Ir a la Suprema Corte a llevar en mano las historias clínicas. ¿Y cuál es el trasfondo de la conversación? ¿Qué buscaba? Que la Suprema Corte impartiera una acordada diciéndole que había que ser más laxo en lo que prevé hoy el Código de Proceso Penal en cuanto a otorgar la prisión domiciliaria por tema de salud. ¿Qué pasó en esa reunión? Que el presidente de la República haya tomado eso me parece un hecho gravísimo y que, como decía, viola la separación de poderes. Por ejemplo, los legisladores, que ahora ha estado también en boga, los legisladores no pueden ni siquiera realizar pedido de informes sobre las causas que estén abiertas. Y el presidente solicita una reunión con el presidente de la Suprema Corte para trasladar las historias clínicas. Para mí es un hecho muy grave que voló bajo por el radar, si bien tuvo estado público, pero voló bajo por el radar, y creo que todos los operadores de la justicia, los abogados, los fiscales y los jueces, se deben haber llamado a una alarma, porque considero y reitero que es una injerencia indebida por parte del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Doctor, una última pregunta. ¿En qué está la investigación por la muerte, el asesinato de Cecilia Fontana de Heber? El homicidio muy especialmente agravado de Cecilia Fontana de Heber se tramita por el Código Viejo, entre comillas. Se está realizando o transcurriendo el proceso. Mientras que transcurre el proceso, Zavala Quintero está procesado, valga la redundancia, con prisión, cumpliendo en Domingo Arena. Todavía está transcurriendo el proceso y no hay sentencia de primera instancia. Sí está la acusación del fiscal que, en función de ella, es que se dictó el procesamiento con prisión. Doctor, ¿la investigación podría arrojar a alguna persona más involucrada en la trama de los vinos? A nosotros nos ha costado muchísimo reunir los elementos de prueba que lleven a indicar posibles autores y que además estén vivos transcurrido el tiempo. En el único caso que hemos podido obtener elementos de prueba que convencieron al fiscal en primer término y a la jueza a llevar el procesamiento con prisión fue el caso de Zavala Quintero. Tenemos elementos de convicción de otras personas, pero no hemos conseguido aún los elementos de prueba suficientes para llegar a esa instancia. Pero usted cree, más allá de lo que pueda probar, digamos, ¿cree que hay más personas involucradas en la trama? Sí, como autores materiales y como autores intelectuales. Doctor Javier Barrios Bove, gracias por su tiempo, buenos días. No, le agradecido soy yo, siempre a las órdenes.